Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Hoy tenemos el placer de compartir con ustedes la clase especial de estructuras narrativas con Eliseo Altunaga Barreras. Me gustaría hablarles un poco eh, sobre quién es Eliseo. Juan, ¿nos ayudas, por favor? Eliseo es un reconocido escritor y profesor cubano con amplia proyección internacional. Es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica por la Universidad de La Habana. Funge como profesor titular adjunto de la Universidad de las Artes ISA en la Cátedra de Dramaturgia y Guión. Y además fue jefe de la Cátedra de Guión de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Ha sido jurado en numerosos eventos, festivales de cine, concursos. También es autor de múltiples telenovelas y series. Y como consultor de guión ha trabajado con importantes directores en galardonadas películas como Machuca de Andrés Wood, Tony Manero de Pablo Larraín, Postmortem de Pablo Larraín, Drama de Matías Lira, y también fue co-guionista de Violeta se fue a los cielos de Andrés Wood. Actualmente está trabajando en el último proyecto del director Andrés Wood también. Entonces, bueno, se los presento y le doy la palabra a Eliseo Altunaga Barreras. Eliseo, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas? Hola. Tienes el micrófono apagado, Eliseo. Ok, ¿y ahora? Ahora sí. Uh-huh. Okay. Bueno, es un placer poder mínimamente ayudar al buen desarrollo de este evento que dirige nuestra querida Tati. Yo, más que hacer una clase mucho académico, voy a dar algunas cosas generales y me gustaría que más me hiciesen preguntas sobre aquellas cosas que tienen duda en cuanto a la estructura misma de la narración cinematográfica. Yendo a esta narración cinematográfica, vamos a ver si nos concentramos un poco en lo que podríamos decir es la columna vertebral del relato. La columna vertebral, que es la parte de cómo se separa, cómo se llega a una narración. Y lo primero que tenemos que decir es que la narración viene de la fragmentación. ¿Sí? Y una fragmentación que tiene un punto de vista. Lo primero que tenemos que hacer es observar, querer atrapar una historia. Pero esa historia tiene una dimensión que no podemos abarcar, porque las historias son cósmicas. Y las historias que pueden ser lo mismo de un libro tomado de un recuerdo o de la historia misma, no tienen la dimensión humana, tienen una dimensión cósmica. ¿Sí? Esa dimensión cósmica está presente en que para que ocurra algo hay un conjunto de factores que van a estar presentes para que eso ocurra. Y para que ocurra de una manera determinada, es absolutamente imprescindible que entre la fase humana de la percepción, eso que llamamos el punto de vista. Entonces, el punto de vista es como nuestro instrumento mayor, es el instrumento que determina qué es una narrativa determinada. Entonces, lo primero es que de ese gran universo que nosotros tenemos allí, vamos a tomar instantes. Esos instantes que nosotros tomamos contienen la historia toda desde nuestra perspectiva. ¿Sí? Hay un conjunto de instantes, por ejemplo, en la vida de una persona que determinan quién es esa persona.
Hay un conjunto de instantes en un hecho histórico que determina cuál es la naturaleza de ese hecho histórico. Y ese conjunto de instantes lo vamos a ver desde una mirada ya humana. Lo otro no, lo otro es cósmico, pero ya cuando tomamos los instantes, cuando fragmentamos esa grandiosidad que es una historia y la colocamos en un universo determinado, hacemos una transformación de lo que es la historia. Y tomamos un elemento y lo colocamos detrás de otro, y el otro detrás de otro, y el otro detrás de otro. Son elementos causales, elementos centrales, elementos nucleares, elementos que van a contener desde nuestro punto de vista la historia toda. Hay quien ve a Napoleón desde Waterloo, hay quien ve a Napoleón desde la Revolución Francesa. Digamos, ¿cómo lo vemos? Entonces ahí tenemos que lo primero que usamos es el orden, cómo lo colocamos, porque hay miles de hechos que tienen que participar, que participan en la existencia de Napoleón mismo, ¿no? O de cualquier otra figura o de nuestro personaje que queremos contar. Queremos contar sobre un personaje, queremos... Y ese que vamos a contar es una habilidad para decir algo más profundo. ¿Qué hacemos? Colocamos un orden, pero también entonces colocamos un tiempo. ¿Sí? Cuando tomamos solo instantes de una historia, que siempre lo tomamos, ¿no? Estamos cambiando el tiempo, la temporalidad del relato. Entonces hay el orden, el tiempo y cambiamos el espacio. ¿En qué espacio está jugando? ¿No? Y esa simple jugada, esa simple selección constituye ya una perspectiva narrativa. Si lo colocamos por juxtaposición, si lo colocamos por enlace, ¿cómo lo colocamos? Hay una que es una perspectiva que le llamamos clásica, en el cual pensamos que el hombre es el centro del universo. Esa perspectiva es renacentista, donde nosotros creemos que el universo está regido por los hombres y que las cosas se van a hacer absolutamente por la voluntad del hombre. Y entonces tenemos un personaje, ¿no? Y ese personaje transcurre por ese orden, por ese tiempo y por ese espacio de una manera idéntica a como es la vida. Queremos hacer la idea de que estamos reproduciendo un instante de la vida, como la vida misma, ¿no? Y a eso le llamamos el modelo clásico. En ese modelo clásico las relaciones son ¿de qué? De causa-efecto. Las relaciones, los instantes se van a mover mediante la causa-efecto, porque cuando nosotros colocamos un instante detrás de otro, hacemos transformaciones en el núcleo o en esa fragmentación que colocamos. ¿Y cuáles son esas alteraciones que hacemos del instante? Bueno, son alteraciones de tipo semántico. El colocar una cosa aquí o en otro lugar, al lado de la otra, da un tipo de lenguaje, ¿no? Tiene una semantización, ¿no? Hay otra cosa que tenemos también, que damos relaciones sintácticas, y nosotros estamos construyendo cómo se habla el alemán o cómo se habla el castellano o cómo es la vida misma. Hay una sintaxis que se parece a la vida. Y el otro elemento que vamos a cambiar, que es las relaciones rítmicas. Hay un ritmo determinado. Los sucesos ocurren con una temporalidad, pero nosotros lo aceleramos o lo retrasamos. Y esa relación de hacer, ¿no? De eso, una cosa semántica, sintáctica y rítmica, es lo que nos hace pasar de esa historia al relato mismo. De esa cosa, estamos en la dimensión humana. Bueno, y como es un relato que lo vamos a hacer de causa-efecto, lo vamos a hacer neoaristotélico, pretendiendo tomar de la vida misma y colocarlo en la planta, que se parezca a la vida. Sí, hay un ardid dramatúrgico que usamos al personaje, que es la diosa de los mitos, ¿no? Para decir lo que nosotros queremos y para que el ser humano se identifique
contraste o esté de acuerdo con lo que hace la diosa o el dios, ¿no? Y ese es un transcurso. Entonces, en el modelo clásico, en ese tipo de narrativa, este personaje, esta diosa transcurre por esta relación de orden, tiempo y espacio, que es, y los elementos expresivos que vamos a tener, que es la cámara, que es el sonido, que es la edición, van a estar en función del recorrido de ese personaje. Y van a tener un nivel profundo, digamos, eso nos va a dar una sentencia, una anécdota, nos va a dar una educación. ¿Sí? Hay en ese modelo clásico, nosotros queremos persuadir de algo, queremos que alguien imite algo, queremos que haya un proceso de identificación, queremos que haya un proceso de rechazo, o queremos que haya un proceso de alguna manera de compañía de lo que está pasando. Y ahí hay entonces una instancia moral. Este modelo clásico tiene una moralidad y tiene una idea de que nosotros al final de este relato vamos a saber la verdad. Y hay una agnórisis, es decir, nosotros podemos mediante el modelo clásico, mediante la narrativa clásica, entender la realidad, identificarnos con ella, rechazarla a ella, valorarla, ¿no? Entender qué fue lo que pasó. Y también nos vamos a no pensar tanto. Vamos a dejar que ese transcurso por el relato, ¿no?, nos convenza. Y además de que nos convenza, nos entretenga. ¿Sí? Además que nos sintamos bien, ¿no? Que al final tengamos una relación viva, tengamos una relación de como si hubiésemos vivido una experiencia. Hemos vivido junto con los personajes una experiencia. Estamos en una experiencia de vida, en una experiencia de educación, en una experiencia de conducta, ¿no? Porque este personaje lo hemos educado. ¿Lo hemos educado cómo? Hemos hecho una historia, ¿no? Y de esa historia hemos hecho un perfil, ¿no? Es decir, que es físico, un perfil que es psicológico y sociológico, ¿no? Y se va a comportar como si fuese una persona y se va a comportar como si él decidiese el camino del recorrido. En ese camino del recorrido clásico, ¿qué le vamos a colocar al personaje? Le vamos a colocar obstáculos. ¿Para qué obstáculos? Para que él salve los obstáculos y al salvar los obstáculos se exprese esa tridimensionalidad que hemos hecho, exprese conocimiento, ¿no? Nos convenza, ¿no?, de algo que el autor quiere decir ocultamente. Es como el sacerdote, ¿no?, que observa la realidad, el sacerdote original, ¿no?, pero no se la puede transmitir en bruto a ese mundo inicial. Y entonces, ¿qué hace, no? Crea un mito, crea una leyenda, ¿sí?, crea algo. Y hay, dice el Cloleviestro, un conjunto de mitemas que son fijos, que vamos a transmitir a los demás. ¿Cuáles son? Está el nacimiento, está el amor, está el odio, está el miedo y está la muerte. Hay un poco más, pero es. Y con ese conjunto de mitemas, que vamos siempre a hacer lo mismo, ¿qué nos hace que sea distinto? ¿Cómo transcurre nuestro personaje por esa estructura lineal que hemos creado? Por ese recorrido que hace nuestro personaje. ¿Qué hace Don Corleone, ¿no?, para salvar a su hijo o para salvar a la familia? ¿No? ¿O qué hace Michael Leone, ¿no? Es en ese relato que nosotros le llamamos narrativo. Es un relato que es realista. ¿Que viene de dónde? Bueno, viene de la novela del siglo XIX, del teatro del siglo XIX, donde había un realismo, ¿no? Ese realismo lo tomamos y tenemos ese primer escalón. Tenemos esa construcción donde lo que contamos es la realidad misma. Y nosotros estamos como cortando un pedacito de la realidad y colocándolo
en una manera determinada. Contra esa mirada, cuando las guerras, sobre todo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el mundo occidental se desplomaron, ¿no?, los códigos morales, se desplomaron las cosas, se cayó la idea de que el hombre fuese el centro del universo. Y entonces los elementos expresivos que íbamos a tener, ¿no?, ya no son de causa-efecto, ya son elementos expresivos que se van a colocar en una estructura que no va a ser lineal. En esa estructura, ¿quiénes va a ver que el personaje central tiene que entregar parte de su mundo, ¿no? Y entonces los elementos expresivos se van a expresar como coprotagónicos del relato. Por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de Hiroshima, mi amor. En Hiroshima, mi amor, está la ciudad de Hiroshima, está la ciudad de donde ella era joven en Francia, y está la historia misma de la bomba atómica, ¿no? Y un romance entre un hombre y una mujer que no sabemos bien quiénes son. Si en el modelo clásico necesitábamos tener una biografía de esos personajes, tener el conocimiento de ellos, ahora en esto que se le llama ensayo, que tiene un ancho mundo, lo vamos a cambiar. Hay mucho entonces de oriental también. Ya la tragedia griega, cuando tuvo mucha influencia del oriente, no era importante saber la historia. La historia todos lo conocían. Ahora, ¿cómo pasa la historia? ¿Y cuáles son los elementos visuales que vamos a tener en esa historia? Entonces ahí tenemos un modelo, un tipo de narrativa en que no vamos a basarnos, ¿qué cosa? En el realismo y en la causa-efecto. Hay influencias, ¿no?, que se han creado en la sociedad, como es el simbolismo, ¿no? Por ejemplo, los personajes son símbolos, como puede ser Superman, o como puede ser el hombre lobo. ¿Sí? Hay influencia del expresionismo, ¿no? ¿Por qué nos pasa algo? Bueno, no es como en el modelo clásico que pasa algo porque hay una causa, ¿no? Alguien es vampiro, ¿por qué es vampiro? No hay que explicarlo. No hay explicación para hablarle de vampiro, ni el hombre lobo. Es lobo porque salió a la luna. Entonces, en el existencialismo, si alguien tiene calor, está en Argelia, baja unas escaleras y mata al primer árabe que se encuentra. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué mató al árabe? Porque tenía calor. Y es moral matar a otro porque tengo calor. Bueno, es un acto existencial. Y como eso hay otras muchas vanguardias que se van a expresar en el mundo occidental. Ya cuando llega ese desarrollo que se va a alejar un poco de la realidad, pero también se va a alejar un poco de lo popular. Hay, si bien el modelo clásico obtiene una gran popularidad, pues, al parecerse a la realidad misma, este modelo de Hiroshima, en el que se interrumpe la narración, en que se escucha, el sonido se libera, el sonido de Nevers, y se oye en Hiroshima, y se oyen las campanas de Nevers en Hiroshima, ¿no? Que ella habla al espejo y el espejo le habla a ella, ¿no? Que ella se traslada, ¿no?, a otro espacio, y ese otro espacio no tiene realismo, ese otro espacio se escucha lo que el personaje dice, ¿no? Y por tanto el orden, el tiempo y el espacio, que sé que eran funciones inéditas para este modelo clásico, van a desaparecer. Va a aparecer flashback, vamos atrás, vamos adelante, contamos, se introducen elementos, ¿no?, como puede ser éxito, como puede ser, siempre hubo como una porosidad entre una narrativa y otra, ¿no? Pero bueno, la narrativa asiática
es otra, tiene otra mirada. Y siento que en ese momento se toma mucho de la narrativa asiática. Se toma que lo verosímil no es lo real. Lo verosímil es cualquier cosa. Cualquier cosa se puede creer. Y cualquier cosa puede aparecer. Un hombre se puede convertir en un bicho, se puede convertir en un lobo, se puede convertir ahí entra a jugar entonces la metáfora. Hay, también en ese modelo de arte y ensayo hay un tipo de construcción que se vuelve poética. Y en la poesía, las palabras no significan lo que son, sino las palabras es un juego. Entonces, cada uno de esos fragmentos que hemos escogido lo vamos a ver como un juego. Lo vamos a ver como algo que construye una música más que construye un sentido. ¿Sí? Hay una construcción de poesía, hay una construcción de traslación, hay una construcción simbólica, hay una construcción surrealista. Por ejemplo, o como es Buñuel, o como son otros directores, sí, lo que estamos viendo es algo simbólico, es una lectura distinta, es una lectura poética. Pues Hiroshima mismo, que el diálogo de ella es absolutamente un poema, ¿no? Y que lo que se ve no entra a jugar exactamente con lo que estamos escuchando ni con lo que se está fragmentando. Entonces eso le llamamos generalmente modelo clásico, y que todos ustedes más o menos conocen, ¿no? Que es toda esa, el nuevo cine alemán, el nuevo cine francés, la nueva ola, y algunas otras corrientes que se crearon y que se mantuvieron y que imantaron de alguna manera esto. Hay una tercera forma que es muy importante, muy interesante, que le vamos a llamar la falsa fragmentación. Si la fragmentación se hace no para que nosotros la disfrutemos solamente, sino para que lleguemos a una conclusión, cuando colocamos dos elementos poéticamente y los ponemos uno al lado del otro, pero que no tienen una consecuencia causal, ¿no? Sino que hay una consecuencia formal, hay una consecuencia estética que nos lleva a pensar, a meditar, ¿no? Entonces, esta falsa fragmentación, ¿qué hace? Es un problema que ganan los estudios, ¿no? Se toma los elementos externos de lo expresivo, ¿no? Se organiza de una forma tal que solamente signifique lo mismo que lo expresivo. ¿Cómo es? Por ejemplo, si nosotros tenemos una moto y le tiramos 60 planos distintos, la colocamos desde distintos ángulos y echa a andar, es solo una moto que ha echado a andar. No obtiene eso que quiere obtener, ese montaje productivo que quiere tener Einstein o que quieren tener otros grandes montadores de cine. Por ejemplo, ahí tenemos una película que todos hemos visto que es bellísima, que es Las Horas. ¿No? En Las Horas están, pero todos los personajes son Virginia Woolf. Estamos contando la historia de Virginia Woolf a partir de fragmentos, largos fragmentos, ¿no? Que son distintos. O tenemos a Tarkovsky, ¿no? Que nos lleva a bloques enteros de cosas diferentes que están engarzadas una tras otra, que están yuxtapuestas y significan un solo discurso. ¿Sí? Hay un discurso poético que no se va a basar en que la hora o el tiempo o el espacio, sino que se va a basar en la simple unión de esos elementos. ¿No? Entonces, esa fragmentación, no. Esa fragmentación de Las Horas, estamos contando la historia de Virginia Woolf. Hay un modelo, hay un ejemplo mucho más claro, ¿no? Tal vez más directo, que es Amadeus. En Amadeus hay un discurso de Salieri sobre qué pasó con Amadeus. El punto de vista es de Salieri, y aunque se colocan elementos distintos, elementos de tiempo y espacio se saltan, el discurso de Salieri crea una dictadura semántica de la palabra sobre la imagen. Y no es más que contar un cuento. Se cuenta un cuento. No es en Hiroshima que se quiere poetizar y entrar a un mundo profundo. No,
Aquí se quiere hacer como El Padrino, se quiere contar una historia, se quiere contar un cuento, se cuenta un fenómeno. El otro elemento que podemos tener es, como narración, es el proceso de el proceso de apropiación. Hay un cine que se apropia de las grandes obras. Eso surgió fundamentalmente con la televisión, que la televisión se decía que iba a desplazar al cine, y entonces se tomaron esas grandes narraciones donde los personajes, el espacio, etcétera, son los mismos, y entonces esa apropiación, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver en Moby Dick. No, Moby Dick es la relación de un hombre con un animal, ¿no? ¿No? Y en Tiburón es la relación de un hombre con un tiburón, pero modernizado, ¿no? Se le quita esa carga mística que tiene, y se vuelve un policía que va en un tiburón, que en una playa que se coma. Está también la excelente Barrio Chino, ¿sí? Que es una novela negra, muy famosa, que se transforma en Barrio Chino, y entonces cambian los personajes, mutan las cosas, se moderniza la imagen, se hace mucho más atractiva desde el punto de vista visual, y se coloca. Y el último elemento que le quiero reseñar también, bueno, va a ser el posmodernismo. En el posmodernismo, si en el modelo clásico va a juzgar con las características de cada una de estas otras tres elementos que le he dado, va a jugar con la edición, va a jugar la forma de colocar un elemento tras otro con el modelo clásico en un momento determinado, o va a jugar con el arte de ensayo, o va a jugar con la apropiación cinematográfica, ¿no? Por ejemplo, es el caso de Blade Runner. En Blade Runner hay cine de ciencia ficción, hay cine romántico, hay cines realistas, y hay cines de arte y ensayo. Tenemos todo. Y cada uno de los elementos que vamos a tener, como es el personaje que pasa por la estructura, como es la edición, como es la agnórisis, van a estar ahí, pero van a estar vistas desde una perspectiva diegética, ¿no? Está lo que se llama la historia, está el relato, que hemos dicho que es esa transferencia de ser general a ser vista por alguien, y está la apropiación, están las frases que se copian, y eso estamos jugando con lo que se le llama la diégesis. ¿Sí? El cine crea, hay una preciosa que se llama El Poder del Perro. En El Poder del Perro, una película muy contemporánea, espero que todos hayan visto, está el cine del oeste, tal y cual. La estructura narrativa del Poder del Perro es el cine del oeste, como los hermanos Coen tienen también una parecida. Y eso está, porque está visto desde la mirada femenina, está visto desde una refuncionalización, está visto desde la crítica farsesca, ¿no? Y es el cine del oeste. Sí, cumple con todos los requisitos que nos exige el cine del oeste, y sin embargo es otra cosa. Entonces, en cada una de estas segmentos, en cada una de estas formas narrativas, subyacen elementos que el posmodernismo, el cine contemporáneo, va a tomar hoy. Hay muchas ocasiones en que las estructuras narrativas que escogemos, que están montadas mediante segmentos, y esos segmentos forman una estructura por abajo, ¿no? O sea, y por arriba crean una manera de hacer, crean una estructura que nos dice cómo se hace, que nos enseña, crea un programa, crea un hábito de ver,
crea y crea temas. Hay temas que obligatoriamente necesitan de una estructura narrativa que no sea realista, y hay temas que necesitan una estructura narrativa clásica, y temas que van para poderse apropiar de ellos, para poderse entenderlo, que necesitan ser cementados. En estas estructuras del arte, del posmodernismo, ¿qué ocurre? Bueno, que hay un elemento que se coloca, que hace que exista una falsa unidad. Nosotros, ¿qué es el elemento espectacular? Hay una vocación de espectáculo. Hay una vocación siempre de asombrarnos, de tenernos en la mira de lo que nosotros queremos decir. Y hay cosas internas que se van a referir. Sí, por ejemplo, en el arte y ensayo hay una estructura abierta. ¿Sí? La narrativa del arte y ensayo es abierta, ¿sí? No es una narrativa que cierra, hay una ambigüedad. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene a veces ambigüedades. ¿Sí? Sí, el choque enorme que fue la guerra, por ejemplo, es el mundo colonial. ¿Sí? Esa cosa dispar, ¿sí? Está presente ahí, ¿sí? Constantemente. Estos son algunos de los elementos, los más frecuentes. Una vez que estos elementos se repiten una y otra vez, ¿no? Crean una estructura sintagmática por abajo y una estructura paradigmática por arriba. Si hay una forma de colocar estos elementos uno tras otro, ¿no? Mediante pequeñas fórmulas, tanto de enlace como de yuxtaposición, se está haciendo un juego clásico, ¿no? O se está haciendo un juego moderno, o se está haciendo un juego postmoderno. ¿Sí? Tenemos que todo lo demás es más o menos una copia de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el cine clásico hay un inicio casi siempre de plano general a primer plano. Nosotros narrativamente ubicamos eso que le llamamos el mundo presentado, presentamos eso que le llamamos la introducción, ¿no? Pero en el arte y ensayo, no. En el arte y ensayo podemos pasar de un primer plano, como Hiroshima, que están unos cuerpos que no sabemos lo que es, a un plano general. ¿Sí? Cambiamos eso, ¿no? Y en el posmodernismo, ¿qué pasa? Hay una simultaneidad. Nosotros simultáneamente están juntos, ¿no? La narración y la descripción. Puede ser un narrador, puede ser un elemento visual, ¿no? Que está presente siempre ahí. Si en el modelo clásico nos obligan a que haya una intriga de predestinación explícita, clara, o sea, ahí nos pasa algo que nos hace pensar qué va a ser ahora. ¿Qué dice Roland Barthes que nosotros cuando vemos algo hacemos un recorrido, como un recorrido de una computadora, y entonces nuestra función es quitarlo, ponerlo, aceptarlo o no aceptarlo. Pero sin embargo, en películas como Hiroshima, en otras películas, Cleo de 5 a 7, no hay intriga de predestinación. Hay, desde el punto de vista del conflicto, hay una situación conflictiva. No estamos ante un conflicto. O sea, a Cleo le dicen una cartomántica que va a morir. Y Cleo sale a caminar y ocasionalmente se encuentra con alguien y se enamora de él, y ocasionalmente esa persona se va. Hay un final abierto y no hay intriga y en una película como Blade Runner hay una falsa intriga de predestinación. Vemos todo que es como un policíaco, hay un policíaco allí, están los aparatos ahí a destiempo, y es mentira.
No es la verdad. Y hay también esa cosa de que los personajes no son lo que nosotros pensamos. Sí, el humano está tal y cual, pero el replicante es más humano que el humano. El replicante dice, pero ¿cómo me vas a disparar de espalda? Eso no es moral. Y sin embargo, el detective sí lo hace. La imagen en el modo clásico es realista. La imagen es lo que vemos, no es otra cosa. Como el ladrón de bicicleta o cualquiera de las películas, como El Padrino, no es eso, la boda de la hija, etcétera, etcétera. ¿No? Está ahí, clásico. En el arte de ensayo es de expresionismo. Hay una imagen expresionista, hay un cuidado de la cámara, hay un detalle, nos cuidamos de lo que los elementos expresivos digan, y los elementos expresivos van a regir, ¿no? Van a regir junto al personaje. No es el personaje, es la mano del personaje, es un elemento del paisaje, hasta un elemento extradiegético que se coloca allí, un cuadro, ¿no? O sea, no es exactamente, es como en El Ciudadano Kane también, ¿no? O sea, hay una mirada, el primer plano no es la persona que está en primer plano, sino que está en el fondo, ¿sí? Hay un juego, ¿no? Con la luz, ¿no? Hay un juego expresionista, ¿no? Hay como que todo eso tiene vida, ¿no? Todo eso tiene, todo eso está, son elementos que están construyendo sentido. Están diciendo, están contándonos la historia. Y cuando se coloca Hiroshima y se coloca, o cuando se coloca Nevers, está el río, está el entorno francés, está una imagen de un muerto que después sabemos quién es, todo eso no está siendo autónomo, pero autónomo regido también por lo otro, ¿no? Así, ahí es la poesía, es una mirada poética, es una mirada que si tomamos, a mí me gusta tomar la música, ¿no? Que si tomamos la música, no es una sonata, como puede ser el modelo clásico, ¿no? Sino es aquella cosa donde los temas se nos van, donde aparecen temas nuevos que no esperamos, y es la música dodecafónica, ¿no? Es otro discurso. Y en el posmodernismo hay una libertad referencial. Hay muchas cosas que van a estar ahí, por ejemplo, como el año pasado en Marienbad, que de repente entra un sueño, entra en realidad, y como eso como que no se hay una autonomía, y hay también referencia a otros sistemas de narración denotativo, en cuanto a bueno, los sonistas siempre conversamos con ellos, consideramos que el sonido tiene una función didáctica en el modelo clásico. El sonido está acompañando a la imagen. En el arte de ensayo no. En el arte de ensayo hay una autonomía referencial del sonido, que puede ser asincrónica, puede ser sinestésica, ¿sí? Puede ser disrupción. Hay una libertad. ¿Sí? El sonido se vuelve otro discurso. Ahí está el discurso de lo que vemos, está el discurso de lo que escuchamos, ¿no? Y en muchas ocasiones ya eso se sincretiza, eso es como, no es armónico, es inarmónico. Si lo que vemos no es exactamente lo que se está escuchando en el sonido, y lo que dice el sonido no es exactamente lo que está diciendo la imagen. Por ejemplo, hay un pasaje que ella dice: nunca pensé que tu cuerpo estuviese hecho a la medida de mi cuerpo. Nunca pensé que esta ciudad estuviera hecha a la medida del amor. Desángame, mátame. ¿Y qué vemos? Vemos un túnel, y van por un túnel donde hay lugares. Lo que ella está expresando, que está acostado haciendo el amor, está aquí libre, se ha trasladado, ¿no? Y ha creado un contrapunto.
¿sí? Hay dos elementos diciendo cosas. Hay dos elementos componiendo eso. Después, la edición en el modelo clásico es causal. Es de causa y efecto. ¿Sí? Esto va a pasar por esto, esto va a pasar por lo otro. En el arte de ensayo, no. En el arte de ensayo, la edición es libre. La edición se desplaza a cualquier parte, se mueve y es expresionista, entra, fin, tan sale, ¿no? Rompe. A veces no hay puente, nosotros no la podemos seguir mediante la descripción idiomática, sino la tenemos que seguir mediante la descripción poética. La decodificación de lo que está pasando conlleva a una perspectiva subjetiva, no una perspectiva objetiva. Y en el otro es itinerante. Por Pulp Fiction vemos que lo mismo asaltan una tienda, que esto no sé qué, y después hay una cosa romántica, y después hay una cosa de un tipo que mata a otro. O sea, hay un juego visto desde la farsa, hay un juego visto desde la referencia, hay un juego visto desde la crítica. A pesar de que eso no es el realismo, sí es muy crítico. ¿Sí? Está mirando la sociedad, está mirando los hombres, está mirando los sucesos de una manera crítica. ¿Sí? Y a veces de una manera absurda y a veces de una manera realista. ¿Sí? Es itinerante. ¿Sí? Se va a cambiar de una manera a otra. En la escena, el espacio acompaña al personaje, en el modelo clásico. A todos, no se te puso algo. El espacio va a acompañar al personaje. Si hay una puerta, es ese el espacio, cierra, está ahí. Es una puerta, ¿no? En el arte de ensayo, por ejemplo, en Metrópoli, la ciudad es el centro del relato. Es el espacio, se apodera del relato. A veces en Tarkovsky, la vegetación hace rir, y esa vegetación va a crear un sentido, un clima, ¿no? Va haciendo una perspectiva. En el posmodernismo es fractal, puede ser fractal, y puede ser cualquier cosa. Se pueden amontonar cosas, se pueden mover, hay una autonomía frente al personaje. Está ahí, pero tiene una gran autonomía. Siempre digo eso, la gente mide en el espacio. Para mí, una de las cosas que menos vemos, que menos tomamos en cuenta a veces en estas estructuras narrativas es el espacio. Y el espacio es un elemento de sentido, un elemento que construye cosas, que dice cosas, ¿no? Que crea una obligatoriedad. A veces el espacio posmodernista procura ser arbitrario para crear un sentido. Digamos, usted puede orinar en un baño público, pero no en una iglesia, porque el espacio no le permite eso. Es decir, hay una diégesis cinematográfica que establece códigos espaciales. Y eso está como en el sentido nuestro y es muy usado, ¿sí? Por ese mundo postmodernista. Después ya nos queda un poco que la narrativa entera en el modelo clásico es secuencial. Una cosa sigue la otra, una cosa sigue la otra. Es metodológica, es metódica, ¿entiendes? Y es moral, y es moral también. Tiene esos elementos que nos van a hacer creer que todo eso es verdad. En el arte de ensayo, esa fragmentación como Hiroshima es muy fractal. Y fractal significa que cada elemento tiene su propio sentido, pero junto todo es un solo sentido, ¿no? Es como
esas cosas de mar, los corales. Los corales, cada coral es un coral y tiene su propia estructura, pero cuando nos vemos todos juntos es una pared de coral, es un muro de coral. Y eso coral significa una sola cosa, no es que significan muchas cosas, pero muchas cosas van a estar presentes en esa sola cosa. Es muy importante la idea esa, ¿no? Que colocamos un pájaro que vuela, colocamos la ola del mar que da, colocamos a alguien que corre, colocamos una lluvia que cae, y entonces vamos a un otro elemento que le da una construcción cerrada. Que, por ejemplo, en Hiroshima, ¿no? Hiroshima es una construcción cerrada. Es una sola cosa. En Cleo, que corre y no sé qué es la fragilidad humana, ¿no? En muchas otras. Y en el posmodernismo hay mucho, ¿cómo se puede decir? Hay mucho simulacro, digamos, es una construcción de simulacro. Si van a asaltar una cafetería, alguien que quiere asaltar, entonces no asalta un banco, sino una cafetería. Y los que van a asaltar son gente que no tienen habilidad de asaltadores. Y sin embargo, los que están ahí en la mesa son dos matones con experiencia. Hay ese juego irónico, pero no irónico porque me damos una ironía, sino porque la situación es irónica, porque la situación es exagerada. Hay un tipo que no hace nada y es el que le llaman el que va a poner el orden y tú váyate, y él no hace nada. Hay uno que se mete a escribir un guión y entonces es la locura, hay un ruido y es un tipo que está al lado. O sea, de repente que hay cosas que nos asaltan irónicamente, se mete en la cama del tipo y después de ese mismo tipo le corta la cabeza a una mujer y se la pone en la cama. O sea, hay toda esa situación. En el mundo de hoy, en el mundo de la narrativa contemporánea, donde se han destapado también el mundo oriental, que no tiene estos cánones narrativos. El mundo oriental es libre. El mundo oriental no busca la medida humana. Un tipo puede saltar de 50 metros, puede volar, puede comerse el fuego, puede meterse en el fondo del mar y sacar un tiburón. Es decir, puede hacer cualquier cosa y a la vez puede ser una cosa muy local, cerrada, como Osu, una mujer que tiene que cuidar al padre, y eso, y no es otra cosa, ¿no? De ese mundo se ha tomado mucho, del cine hongkonés, del cine japonés, de la ópera de Pekín, del teatro del teatro de gente como los japoneses, por ejemplo, los 7 samuráis. Vemos que hay ya una hibridación genérica. Parecido al posmodernismo, pero no sé. Y es parecido al realismo, y es parecido al arte y ensayo, y es parecido al cine del oeste, y es parecido a muchas cosas, ¿no? Y a la vez al inverso, ¿sí? Esas películas contemplativas, no sé, Hiroshima es como esas películas, pero no es la contemplación de la ciudad, ¿no? Es la mirada de la ciudad crítica, no es la contemplación del espacio. El espacio está participando de una manera. Eso yo les digo, entonces, que en el mundo de hoy, estos son instrumentos que debemos conocer, pero no obligatoriamente, dada la celeridad de las nuevas tecnologías, de la publicidad filmada, de las formas de construir las estructuras sintácticas, semánticas y rítmicas a través de la postproducción. Hay una cierta porosidad y debemos saber que estas otras estructuras tienen un origen, pero obligatoriamente la vamos a usar como sus orígenes. No obligatoriamente,
Está el mundo subdesarrollado, está el mundo, hay un mundo que puede haber gente que esté iniciándose, pero la aceleración de la información, el que tú puedas rápidamente ver una imagen posmodernista o ver una imagen realista o ver una imagen asimilacionista, que es tomar de Moby Dick o de Tiburón. Por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante, que es Apocalipsis. Lucas quería hacer la guerra en Vietnam, pero en el momento en que Lucas, es una cosa que contó Coppola en la escuela de cine, pero como no era un momento en que había todavía un apoyo a la guerra en Vietnam por parte del pueblo norteamericano, no lo pudo hacer. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo la Guerra de las Galaxias, donde un poderoso hizo algo simbólico, donde un poderoso es vencido por alguien menos poderoso. Orson Welles siempre quiso hacer El corazón de las tinieblas, que es una novela que ocurre en África. Entonces, Coppola llama a Orson Welles porque tenía un dinero para darle, para que se parece, estoy viejo ya yo no quiero hacer la guerra de la galaxia. El corazón, hazlo tú. A Coppola no le interesaba hacer la guerra del corazón de las tinieblas, pero sí la guerra interna, y sí la estructura del corazón de las tinieblas, sí como el autor traza el recorrido. Y entonces, ¿qué hace? Hace Apocalipsis Now, donde él tomó elementos de cada uno de estos sistemas sin ser posmodernista y lo construyó de forma tal que funcionara como una historia sobre Vietnam. Ahí tenemos un ejemplo de una construcción fruto de esta época donde hay una aceleración, donde hay una asimilación de distintas fuentes y se construyen estructuras narrativas. Siempre esas estructuras narrativas tienen que estar. La estructura narrativa es el elemento que permite que la fábula se pueda decir, que permite que la anécdota exista, porque es un tema, porque es algo de eso esencial. Y esas son columnas que van a estar en cada uno de estos sistemas narrativos diferentes. ¿Cuándo se vuelven diferentes? Bueno, cuando se repiten mucho. Cuando se repite una y otra vez, se convierten en estructuras, ¿no? que ya son. Ya, por ejemplo, la falsa fragmentación es ya una estructura narrativa porque se ha repetido. Se ha repetido en Amadeo, se ha repetido en Las Horas y se ha repetido en muchas otras películas parecidas. Con esta introducción un poco larga, tal vez, yo quiero persuadirlos de que observen la comunión entre la estructura narrativa que ustedes van a usar y lo que quieren decir con ella. Porque en muchas ocasiones el no conocer que el orden, el tiempo y el espacio, cada uno de ellos puede ser la película misma. El orden puede ser la película misma. Puede ser aquel elemento que les dé unión a una fragmentación de varias cositas. Igual que el ritmo puede ser, igual que el espacio puede ser, por ejemplo, en 12 monos, en la Yeté de Chris Marker, el espacio está como diciendo el tiempo. Bien. Entonces, con esto yo quería como entrar entrar más bien en una conversación, que conversemos sobre lo que estamos viendo, que conversemos sobre lo que estamos haciendo, lo que ponemos a escuchar y que digan sus dudas, porque no es nada que yo hable y hable
y no me sepa las dudas o las preguntas que ustedes quisieran hacer, creo que es mucho más rico que yo me establezca en fórmulas y en modos expresivos o sentencias, que no en una reflexión que hagamos más viva, aunque estamos a distancia entre ustedes y yo. Tati, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, podemos abrir a preguntas para las personas aquí presentes. Pues si quieren preguntar, es O, el... o no estar de acuerdo, que me encanta, que no estén de acuerdo, o cualquier reflexión que se les ocurra, o cosas de su propio trabajo que quieran sobre la estructura narrativa. Eliseo, quería preguntarte algo. Bueno, tú que como consultor has trabajado en muchísimas películas y también has sido jurado de, pues de eventos, de festivales, ¿cuál es el principal problema que tú ves de estructura narrativa en los proyectos que has tenido la oportunidad de consultar? O sea, ¿qué consejo podrías dar a partir de eso? Justamente creo que ese es el pensar, y aquí le copio a Levi-Strauss, que el mito no se construye solo, sino solamente con la existencia del mitema, con eso que está flotando, que es lo que le hace, es el hueco negro que permite que cientos de anécdotas le tributen a una estructura. Sí. La estructura sostiene eso. Y cuando no hay una relación entre el mitema, cuál es el foco temático que nosotros queremos decir y cómo lo vamos a contar, ¿no? Cuando eso no existe, hay una disposición. Hay que mirar las buenas y no las malas. Por ejemplo, yo hablo mucho del poder del perro. El poder del perro viene a ser una feroz crítica al cine del oeste, una feroz crítica al machismo, una feroz crítica, y toma la estructura narrativa del oeste, la cuida. No hay que decir que este es el oeste, no está ahí el oeste, si la estructura lo está dando, ¿no? Y los tipos pueden vestirse más o menos como cowboy, pero no importa, ¿no? Porque ella la está sosteniendo, como cuando queremos establecer un juego de ambigüedad. Entonces, los elementos del realismo no son ambiguos. Hay una pretensión hacia la conclusión. Son estructuras conclusivas. Entonces, las estructuras conclusivas no dan seguridad. Las estructuras conclusivas tratan de la ambigüedad. Tratan de aquello en que puede o no puede ser, en que puede ser de una manera o de otra. Las estructuras conclusivas son así y no de otra forma, ¿no? Ahora, si nosotros queremos, por ejemplo, de una sociedad, reírnos, por ejemplo, del confort y de esa sociedad que están solo la gente queriendo comprar, o sea, neoliberal, nosotros tomamos una estructura posmodernista, me parece, en carro, pero le estamos dando una mirada crítica, ¿eh? A través de la exageración, a través de la copia de la publicidad, que van en qué, bueno, van en un tipo de estructura con un ritmo determinado. Hay veces que hay cosas que se necesitan, por ejemplo, Contacto en Francia, Frame Connection. La novela es una novela que no tiene persecución, pero cuando terminaron el guión y se lo dieron al productor, dijo, bueno, ¿dónde está la conclusión? ¿Dónde está la persecución? Ah, no hay, porque la novela no, háganla porque el género exige, la estructura narrativa exige que haya una persecución, porque si no el género se cae. Entonces el género ahí mismo, eso hicieron una de las persecuciones más importantes o mejor de la historia del cine. Hay veces que hay una estructura que tiene un ritmo inadecuado. Vamos a circular por algo que nos está pidiendo velocidad. Ahora mismo estoy trabajando en un proyecto que nos está pidiendo, y por tanto no puede ser
una estructura de arte y ensayo o contemplativa. Tiene que ser una estructura de género, donde entonces están los tres actos famosos, donde está el punto de giro, están una serie de cosas que después se verbalizan, ¿no? Pero la otra no, la otra que es rápida, 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 eso ocurre desde otro lugar. Yo pienso que lo primero es eso, que lo primero que hay que tener claro, ¿y cómo lo tenemos claro? Bueno, el argumento es un mapa de la estructura del relato. Es algo que nos lo da. Muchas veces se hacen guiones sin argumento. Yo pienso que el argumento es un asidero. El argumento es una reproducción de la estructura narrativa. Es algo que nos marca, aquí falta, aquí no falta. Y cuando lo vamos a volcar, ya cuando vamos a colocar los personajes, yo digo que los personajes, que la estructura la hacemos nosotros. Es como una línea del tren. El tren obligatoriamente va a llegar a un lugar y eso es la función de la estructura. Y lo otro es cómo pasa el personaje por la estructura. Yo digo que el guionista hace la estructura y el personaje hace el recorrido. ¿Sí? Para eso hacemos el personaje, para eso lo creamos, le damos todas esas cosas para que él pueda vencer la estructura que hemos colocado. Pero si la estructura que colocamos no sirve para nada, el personaje no tiene qué cosas recorrer. Se nos queda trunco. Él no va hacia el clima, o él no va hacia la resolución, o él no. Y entonces son esas, normalmente hay películas que arrancan y ya en el final pasa todo. Todo lo demás es como un antecedente. ¿Y por qué? Porque no tienen un argumento, porque no nacen. ¿Y qué es un argumento? Es la copia de una estructura narrativa. Hay una necesidad dramática, se le llama. Aquí necesitamos que pase algo. Y aquí necesitamos que gire algo. Y aquí necesitamos, y entonces toda esa cosa que es a nivel abstracto, nos sostiene lo que queremos decir. Y ya cuando lo decimos es como un tren. Tú puedes ir en el tren bailando, cantando, llorando, pero el tren va a llegar al mismo lugar. El tren es el tren, la estructura. Y lo que va arriba es el viajero. El viajero tiene una libertad, pero siempre va a llegar ahí. Eso va a haber allí, bueno, obstáculos. No le dan de comer, o si le dan de comer, lo obligan a cosas. ¿Entiendes? Yo pienso que es una de las cosas más importantes, es incluso cuando yo trabajo, aunque el guión esté hecho, hago el argumento. Y alguien me decía, una guionista muy importante cubana, se llama Ulises Chararán, que la escaleta es algo muy importante también a la hora de construir. Que la escaleta es una mini estructura de lo que está, de esa dinámica interna que va pasando entre los personajes, de ese recorrido que hace el personaje durante un tiempo determinado y las relaciones semánticas, sintácticas y rítmicas que se van creando. ¿Alguien más quiere preguntar? Sí, acá, muchas gracias, Eliseo, por tu respuesta. Acá está Luis García del proyecto colombiano Son las Penas. Adelante, Luis, si puedes, por favor, encender tu cámara. Hola, buenas tardes. Hola, Eliseo. Buenas tardes, hola. Me asaltan dos preguntas ahí puntuales. Primero, ¿qué pasa cuando en el proceso de escritura, digamos, en mi caso, el argumento entra a jugar un papel al final del guión literario? Sí, ¿Es contraproducente, no es contraproducente? O sea, digamos, porque en ese momento yo tengo un argumento de mi película, ya el guión ya tiene una octava versión, pero mi argumento yo lo siento demasiado flojo en cuestiones de cómo estructurar el mismo argumento. Pero ya voy en una octava versión de guión, ya está en el desarrollo avanzado, pensaría yo. Esa es como la primera. Y la segunda, ahorita que profundizabas en el tema de la semántica y semiótica dentro del guión y todo, a mí me asalta una duda y es que a veces
Cuando uno quiere lograr que las cosas sean más cinematográficas, digamos en mi caso, yo acudo a que mis personajes no dialoguen mucho para no caer en explicaciones, en lugares comunes, sino que la semiología, el juego de los símbolos y las acciones entre a tener más fuerza en la acción que está ocurriendo. O sea, y que eso de alguna manera, a veces uno cae en el pensamiento de que eso resulta ser o no más cinematográfico. No sé qué piensas alrededor de eso. Eso era. Sí, yo pienso que lo que tú quieres, hay algo que de lo que tú me quieres persuadir. Por ejemplo, tú me quieres persuadir de que vas a hacer el guión primero y después el argumento, cosa que yo estoy de acuerdo también. Pero, por ejemplo, tú me quieres persuadir de eso. Ahora, ¿cómo tú me persuades de eso? ¿A dónde? Sí. ¿Qué cosa tú haces para persuadirme si tus instrumentos son los personajes y el recorrido? Y yo no entiendo que el personaje sea después. Tú estás haciendo a nivel interior, a nivel subconsciente, tú haces un recorrido. Ahora, lo más importante es que tú no seas quien hable por los personajes. Esa es otra parte que es la construcción de personajes que tiene mucho que ver con la estructura del relato. ¿Sí? Para que haga este recorrido, yo le tengo que dar a un personaje pertinencias. Le tengo que dar armas, instrumentos, capacidad. Y por tanto, él, que tiene su arma, su instrumento y su capacidad, va a decidir qué habla o qué no habla en el recorrido del relato. Entonces, no eres tú el que tienes que decir si el personaje se va a asombrar o no se va a asombrar. Tú vas a colocar tu estructura y vas a colocar el personaje allí y lo vas a hacer que él resuelva el obstáculo. ¿Cómo va a resolver el personaje el obstáculo? No siempre es como tú lo quieres resolver. El personaje es violento y tú lo quieres resolver pasivamente. No, porque es violento, pero no tan violento. No, pero si lo cierra, si lo aprieta, la construcción de ese personaje que va a cumplir con una función te va a hacer que sea violento, aunque tú no quieras que sea violento, aunque no lo desees. Y ese es el acto de creación. El personaje va, por supuesto que eres tú, pero tú tienes un inconsciente donde tienes muchas cosas que no te dejan que el personaje, por ejemplo, mate a un niño. Pero el personaje es tan violento que sí puede matar a un niño. Entonces, ante la perspectiva tuya, el personaje no mata al niño, pero ante la perspectiva del personaje sí, porque él lo necesita para seguir, para salvar el obstáculo que es que él tiene que matar, tiene que hacer una gran transgresión. Y matar a un niño es una gran transgresión. Entonces, cuando la medida del relato eres tú, hay límites. Límites culturales, límites psicológicos. Por eso tú haces la estructura. Por supuesto que hay momentos en que puede llegar un ángel y citártelo al oído y tú lo escribes. Tú no vas a negar eso. Y después lo refuncionalizas. Pero sí tienes que tener los dos momentos. Tienes que tener el momento de esta estructura que es fría, que no tiene sentimiento, que la estructura es mira, Frankenstein. La película Frankenstein, que es de una novela. Frankenstein tiene una frase bellísima que dice: padre, es una metáfora con el cine, con la contra. Me hiciste 1000 veces más fuerte, pero también me hiciste 1000 veces más sensible. ¿Por qué no me amas, padre? Una sola palabra de amor me hubiera hecho perdonar a todos los hombres. Padre, ¿por qué no me amas? ¿Qué hace Frankenstein? ¿Cuál es? ¿Cómo se mueve Frankenstein? No es la Chile. Frankenstein ve a una niña y es tierno y tiene una ternura hacia la niña y ve que la niña tiene una flor al agua congelada del río y agarra a la niña y la tira como si la niña fuera una flor y mata a la niña. No es el pensamiento del autor, es el pensamiento de Frankenstein, que tiene una ignorancia humana y mata a una niña. Él quiso matar a la niña, no la quiso matar. Ese es un gran momento de una narrativa. El personaje hace algo
que quiere ir en una dirección y va hacia otra. Y quiere tener una significación y va hacia otra. ¿Por qué? Porque él está separado del autor. Él está actuando desde él. ¿Entiendes? Entonces, cuando me preguntaste eso de los diálogos y eso, no eres tú el que tienes que ver. Tú tienes que decir qué diría, no importa que si sé, que si se parezca, qué diría este personaje aquí. ¿Qué diría? Él, no tú, porque tú estás lleno de prejuicios, todos estamos llenos, yo le llamo los límites. Y entonces cuando tú tienes una obra fuerte, cuando tú saltas tus límites, el personaje actúa. Por ejemplo, yo pienso en Tony Manero, por ejemplo, un personaje que ayuda a una viejita, entonces cuando llega a la casa ve un televisor y entonces decide matar a la viejita le da una cosa, una lata y le cae a la taza a la vez y abre la lata y se le da al gato. Yo pensaba que podía más, ¿no? O sea, ¿quién actuó? Vio el televisor porque él quiere tener un para venderlo y bailar como, ¿no? Como John Travolta. Ese es el personaje. Entonces, no te detengas en eso. Tú construye. Yo siempre recomiendo que construyan al personaje al margen de la historia. Para que logre esto, tiene que ser fuerte esto y aquello, porque yo lo construyo. Entonces, tiene su biografía o tiene todo lo que tú quieras y tiene las pertinencias que tú le das para que pueda llegar al final, para que pueda hacer la tarea que tú quieres. Y esa tarea tiene algo por abajo oculto. Es que aunque no queramos, siempre somos malos, aunque no queramos, siempre somos buenos, aunque no queramos, siempre somos tristes, o aunque no queramos, siempre nos quedamos cortos. Pero es tu relación, estructura, personaje, tiene que ser separada. Tienes que tú hacer la estructura, que es el argumento, y tú haces. Por supuesto que si tienes hecho el guión, bueno, sácale la estructura. Y te fijas entonces si tu construcción de personaje va a marchar con la estructura que has hecho. A veces tiene que ser en foto, a veces el collar de lágrimas, te tiene que pasar cosas y cosas, pero tienes que tener aún el personaje más frágil que le pasan miles de cosas, si llega al final a un personaje fuerte, aunque su anécdota sea de personaje débil. Es tan fuerte que débilmente llegó al final. Yo vi hace poco una serie que se llama Goliat, donde se construye un personaje que no, casi posmodernista, que no es él el que tenga las pertinencias, sin embargo las tiene, para llegar al final fajado con una transnacional de esa gigante. Eso, no sé si eso responde a tu pregunta, si tienes más dudas. No, eso la responde, igual. Me responde y me genera otras dudas más a profundidad, pero, bueno, pero está muy bien. Gracias. Gracias. Gracias, Eliseo. Acá está levantando la mano David Paredes. David, adelante, por favor. ¿Puedes encender tu cámara? David, ¿nos escuchas? Hola, sí. Aquí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta, bueno, voy a intentar de organizarla, a ver si logro como articular bien. Yo vengo yo soy de la región del Pacífico colombiano, se llama Buenaventura, población negra. Y digamos que se ha filmado mucho sobre el Pacífico, sobre la cosmogonía del Pacífico, y a nivel cinematográfico también ha sido como muy filmado, pero hay como una sobre, ¿cómo se dice? Una mitología, una mitogenia. Sí, no, hay más bien como una mirada súper, como muy exotizada, ¿no? Que cada vez logra como que cada vez también tiene como unas justificaciones, con unas bases también como muy como organizadas también, y ha logrado como que sin poner como cierta mirada sobre eso, sobre la región y la comunidad de la región, ¿no? Y claro, ahora mismo el problema es, siento yo, que
quienes estamos queriendo hacer cine desde acá, desde las sensibilidades un poco propias, nos estamos encontrando como con una resistencia muy fuerte respecto a la universidad, a la universalidad del relato, ¿no? Y digamos, como que entendiéndose o al menos como lo percibo, lo siento yo estudié también en la escuela de cine, hice mi tesis que iba un poco por el tema, y como que mi planteamiento un poco era el de, el de la sensibilidad por el relato, ¿no? Y la emocionalidad como universalidad. Y bueno, me encontré como con unas paredes, como con unas opiniones ahí súper que me descolocaron como un montón. Y esta película que estoy como desarrollando va un poco por ese mismo camino. Y sí me deja como esa duda, ¿no? Cómo uno trabaja la universalidad del relato de historias que no han sido como muy contadas y que necesitan también su propia universalidad, ¿no? Su propia manera para poder ser. Sí, ya. Claudia Strauss en antropología estructural habla de los mitemas. Hay asuntos, ¿sí?, que para todas las personas, ¿Qué, perdón? antropología estructural, hay antropología cultural también, y hay asuntos, busca mi temas y por ahí te vas a guiar por mi tema. Hay un conjunto pequeño de temas que son para todos los hombres del mundo igual, hombres y mujeres, a decirlo desde el género. O sea, la muerte es para todo el mundo algo terrible. El nacimiento para todo el mundo es algo terrible. La subsistencia para todo el mundo es algo terrible. El miedo es algo, ¿no? Ahora, ¿cómo se expresa eso? Es lo que cambia, es lo tuyo. Pero si tú hablas de la muerte, en el Caribe, estás hablando de un tema universal. Lo que estás es enseñándome cómo se expresa en el Caribe. ¿Cuál es la metodología? Es decir, ¿cuál es el camino que toma? ¿Cuál es la significación? Para culturas, por ejemplo, orientales, la muerte es la liberación. Por ejemplo, en la Zora, el pianista hizo el tema de la muerte como un tema de libertad. Es quitarte las ataduras. ¿Cómo lo ven esta vez? El tema es el mismo. Ahora, ¿cómo lo ven esta gente? ¿Ven la muerte como algo malo? ¿Ven la muerte como algo bueno? ¿Ven la muerte como una celebración como los asiáticos? ¿O ven la muerte como una desgracia como los occidentales? ¿O tienen una resignación frente a la muerte? ¿O tienen una lucha contra la muerte? ¿Cómo ven el amor? ¿Cómo ven las relaciones sentimentales que son lo que ocultan las necesidades físicas de reproducirse? ¿Cuál es eso? ¿Qué han creado alrededor de eso? Yo leí un guión que era sobre el Caribe colombiano, en que los escogimos, yo fui jurado, que era sobre las bandas que había en el muelle, sobre cómo funcionaban desde la familia, incluso se establecía. Entonces tú no te preocupas por eso, los temas son los mismos, las carencias son las mismas. Todo el mundo tiene que comer. Ahora, ¿qué posición tienen frente a la comida? Todo el mundo tiene que reproducirse. ¿Cuáles son las formas? Y eso es el personaje. Una vez que tú construyes, tú vas a decir lo mismo que tú construyes el tema que es el mismo. Va a nacer y se va a morir. Al final, Don Corleone se va a morir y tiene que dejar al hijo ahí al frente de eso.
¿Cómo ocurre ese proceso? ¿Cómo ocurre eso? ¿A quién le entrega él eso? ¿Cómo lo enseña? De una manera singular. Eso es lo que es singular. Lo demás es universal. Pero incluso puedes mirar la simetría que hay entre lo que tú quieres contar y otras muchas culturas. ¿Sí? O sea, la forma en que porque muchas veces la forma en que se relacionan los personajes, la dinámica interna de los personajes está asignada por las necesidades objetivas, físicas. Si alguien tiene que sacrificar un hijo, ¿a cuál sacrifica? Porque ahí no hay comida para 5, hay para 4. ¿Qué hace ese personaje? ¿Y cuál es ese cosmos, esa cosmología que tiene ese personaje que sustenta ese tema que tú quieres coger? No es porque sea del que deja de comer, ni deja de llorar, ni deja de tener miedo. ¿Cómo vence el miedo? ¿Cómo tiene seguridad? ¿Cómo se retira? ¿O cómo entra a la lucha? Ese es tu mundo. Y lo demás tú se lo pones arriba. Lo demás lo acompaña, lo viste. Pero José Luis Borges, que es un escritor argentino, tiene un cuento que se llama Las ruinas circulares, de un sacerdote que llega al templo del Tigre, ¿no? Y quiere imaginar a sus alumnos. Imagina varios, pero no los puede imaginar. Después los reduce y tampoco puede imaginarlo. Luego lo deja en uno y no puede imaginarlo. Entonces decide imaginar los huesos. Y luego las vísceras. Y luego la piel. Y luego lo cubre. Luego lo levanta y le enseña todo lo que sabe, menos que él es un hombre imaginado y que solamente se dará cuenta cuando se dé cuenta que las llamas no los queman. Un día, él lo manda para otro templo del Tigre y ve a lo lejos que hay un fuego y tiene miedo por su alumno. Pero el fuego sigue y llega al templo del Tigre y él sale huyendo y ve que las llamas no los queman porque él en otro lugar está siendo imaginado por otro sacerdote. Entonces, de alguna manera, la narrativa y los relatos ya están contados. Nosotros lo que hacemos es repetirlos. Ya es nuestra función, es repetir cosas. Omar Khayyam hace 4.000 años decía, ¿qué puedo decir si ya todo está dicho? Ahora, tu cosa es cómo lo dice el Caribe, cómo habla el Caribe, cómo canta el Caribe, cómo come el Caribe, cómo teme el Caribe, cómo mata el Caribe. ¿Desde qué mundo? No desde el tuyo, no desde tu mestizaje, desde ellos. Y para eso lo construyes ahí. Y entonces es implacable, es implacable. Entonces, si el hijo lo traiciona, lo mata. No, yo no quiero que lo mate. No, sí, hay que matarlo. ¿Entiendes? Hay que matarlo porque yo no lo mato como autor, pero el personaje sí lo mata porque no cree en nadie, porque es su supervivencia. ¿No? Tienes que entrar en ese nivel. Y ese es el mundo presentado que no es tuyo. Ese mundo presentado es del personaje. Por supuesto que es tuyo, pero tú lo tienes en el inconsciente con una reja, pues no, los negros son buenos. No, es bueno y malo. No, pero no lo puedo poner malo porque imagínate, entonces la gente, no, ponlo como es. Y la idea de malo y bueno es una idea de civilizaciones, que es malo y que es bueno. No hay el malo per se, ni el bueno per se, ni lo bueno per se, ni lo malo per se. Es el mundo de las circunstancias que tú vas a contar. Entonces, arma ese mundo, porque tu personaje es el Caribe caribeño, no es un personaje. El Caribe, su construcción, sus relaciones, su significación están siendo coprotagónicos de tu relato. Y por tanto, él tiene un protagonismo. ¿Sí? Y entonces no es lo que tú imaginas, ni lo que dijo el otro, ni que no es universal. Claro que es universal. Porque lo que está en el fondo es un mi tema. ¿En qué ando yo? ¿Qué estoy buscando?
¿De qué estoy hablando? Del miedo, de la inseguridad. No lo tiene un millonario. ¿Cómo que no? No lo tiene un neoyorquino. ¿Cómo que no? Unos más, otros, unos más cerca, unos más lejos. ¿Qué es lo que más hay en ese universo que yo estoy creando? Bueno, en ese universo que yo estoy creando, lo más que hay es la tristeza, o hay la resignación, o hay la lucha, ¿no? O hay el miedo. ¿Qué hay ahí? Entonces tienes que construir el espacio como un protagónico, porque el espacio está protagonizando, es lo que te está creando problemas. Cuando desde otro espacio miras ese espacio que quieres trabajar, y ese espacio te va a exigir cosas. En la decisión de Sofía, el tipo le dice, a ver, ¿a cuál me das, el varón o la hembra? No, los dos, no, uno u otro. Sofía tiene que decir, llévate la hembra. ¿Quién decidió que tenía que decidir? Los nazis, pero el espacio ese del campo de concentración donde ella está, ese está determinando que tiene que entregar a un hijo. Y eso la lastra para siempre. Entonces tú tienes que mirar tu espacio. Tú tienes que hacer una calificación no exógena, no desde fuera, sino desde dentro. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la...? No desde la clase media, sino desde ti. No desde el qué dirán, sino desde ti. Y una vez que eso se establece allí, no eres tú quien decide lo que pasa. Son esos personajes en ese espacio, en esa circunstancia. Esa literatura, ese cine tuyo es un cine de circunstancia. Es un cine del espacio en que se mueven los seres humanos, esos en particular, pero que van a tener los mismos rasgos que los demás. El mismo miedo, y van a nacer, y van a morir. Y bueno, no hay para más. Y por eso hay analogías entre las mafias y esto, entre los grupos. Hay cosas que se parecen, pero sí el consejo es, no te pongas tú a pensar qué haría yo, ¿no? ¿Qué hace él? ¿Qué hace él? ¿Cuál es la referencia de él? ¿Cuál es la cultura de él? ¿Cuál es la moralidad de él o de ella? Y lo va a hacer desde él, no desde ti. Las consecuencias de eso lo vas a poner tú, pero lo que hace, eso no lo pones tú. ¿Entiendes? Lo ponen tus personajes. ¿Cuál es la estructura? ¿Qué fue lo que pasó? Quemaron 10 almacenes, mataron 10 vacas y degollaron a un viejo. Eso es lo que pasa. ¿Quiénes son los que hicieron eso? ¿Quiénes son? Y lo colocas entonces en una circunstancia. Y van a actuar universalmente. No le quedaba otro remedio que hacer eso. No. El replicante de Blade Runner no le queda más remedio que salvar al hombre. Le coge la mano y lamentarse. No le queda más. El vaquero no tiene más remedio que matar al indio. El indio no tiene más remedio que matar al vaquero. Es un problema de espacio. Uno quiere el espacio del otro. Entonces no se van a mover por lo que piensa el autor, que está limitado por su cultura, por el que dirán, por lo que enseñaron desde niño, que era bueno y que era malo. Dice Mamet que el guionista el escritor tiene que ser capaz de matar a su madre, de violar a su hermana. Tú no, en la ficción, él en la vida no. En la vida tú eres incapaz de hacer esa cosa, pero sí lo vas a hacer el personaje tuyo. Si vas a saltarte, a saltar tus obstáculos, a saltar tus límites. Y ahí tienes un personaje y ahí tienes un acto creativo. Entonces dice Vargas Llosa que es un deicidio. Tú matas a Dios y te conviertes en Dios. Tú eres Dios en ese momento. No sé si con eso te respondo lo que me estás preguntando. Sí, señor. Total. Muchas gracias. Pues nada. Eliseo, muchísimas gracias. Fíjate que, bueno, te quería
más que hacer una pregunta ya como un poco a modo ya de conclusión, quería, bueno, preguntarte, ¿no? Eh, Estás hablando, y bueno, del personaje principalmente, ¿no? De que el relato lo lleva el personaje, ¿no? No, Eh, el mensaje pasa por la estructura. Por tanto, la estructura determina hacia dónde va el personaje. ok, O sea, partiendo de esto, quería preguntarte, ¿qué claves, qué tips o qué se necesita para determinar, ¿no? Esas características del personaje, para construir ese personaje y determinar hacia dónde va el personaje de mi película? yo pienso que es el nivel profundo. El personaje no es más que un ardid dramatúrgico para contar la historia. El personaje es la diosa o el dios, ¿sí? Que es para contarnos algo, para persuadirnos de algo a nivel profundo. ¿Sí? No es, en Blade Runner el personaje nos hace decir que eso cada día avanza más, que el mundo del desarrollo científico de la inteligencia artificial puede superar al hombre porque el hombre tiene límites, ¿no? Puede ser mejor que el hombre, puede ser que un ser inventado sea mejor, ¿no? Sea más humano que el humano. ¿No? Ese es el nivel profundo. Eso lo hizo un tipo que era un escritor de ciencia ficción que odiaba Hollywood y después alguien de Hollywood lo agarró, ¿no? Y hizo un cuento que se llama Sueñan los androides como ovejas mecánicas, y de ahí se tomó. Pero, y se cambió el relato, pero en el nivel profundo está. En el nivel profundo es que nosotros no somos obligatoriamente los juegos. Hay ese juego terrible que se llama el juego del calamar, donde mientras lo vamos viendo nos vamos identificando con lo peor, ¿eh? Porque somos débiles, ¿no? Y vemos que los personajes esos que hacen cosas atroces no tienen otra salida que hacer eso, porque si no pierden el juego y ellos necesitan el dinero. ¿No? Ese nivel profundo que se sacó a primer nivel, y por eso es muy famoso el juego del calamar, que se sacó el nivel profundo, el nivel de lo que mueve a los seres humanos. Pero eso no siempre tú lo tienes absolutamente claro. Tú me quieres, y eso se va clarificando cuando vas a la estructura primero y luego cuando haces el personaje. Y hay como a veces una contradicción entre lo que la estructura pide y lo que el personaje quiere. Y entonces empieza la lucha y hay esa entonces dinámica del relato, que es la relación entre la estructura del relato, ¿no? Y la estructura del personaje. El personaje quiere una cosa, pero la circunstancia en que lo has puesto, que le llamamos obstáculo, quiere otra. Tanto bueno, pues puede ser en Las von Trier, que sí, el personaje quiere una cosa, pero la mujer quiere otra. Y entonces ella se vuelve como una bruja, ¿no? Terrible, pero no le queda otra alternativa frente a este personaje en esta circunstancia, ¿no? Ella quiere ser famosa, no sé qué decir. Tienes que pagar por eso. Tu personaje, o sea, la lucha de tu estructura con tu personaje tiene que hacerte sudar. Eso no es un paso suave, ese es un pase dramático, trágico, cómico, ¿no? Pero es un paso que no es un paso sencillo, es un paso complejo, es un paso de creación. ¿Está bien? ¿Te respondí, Tati? Sí, Eliseo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias pues por todo tu aporte. Ha sido súper interesante la clase de hoy y muy necesaria para el laboratorio. Ya se nos está acabando el tiempo, pues quisiera dejarte el espacio si quieres añadir algo, si quieres cerrar pues con algún comentario. Adelante. No, yo le agradezco mucho que me hayan invitado, la deferencia de ustedes hacia mí y poder decir ya algunas cosas que no se vayan conmigo, que se queden, que se transmitan, y desearle a Filma Afro lo mejor. Yo pienso que es un buen momento
Es un momento que hay que aprovechar, es un momento que hay una visualización, una conceptualización de que sí hay racismo, de que sí hay exclusión, de que sí hay y una comprensión para algunas personas y una necesidad, ¿no? Porque si tú no resuelves esto, tú puedes convertirse en algo tremendo y dada esas circunstancias, nosotros que somos esos personajes, tenemos que hacer el cine que exige ese momento que se determine y por eso tienen mi ayuda y mi comprensión cada vez que lo necesiten. Con mucho gusto estaré participando con ustedes. Muchas gracias a ustedes que me enseñan mucho también. Muchísimas gracias, Eliseo. Bueno, ahora por último quería pedirle a los participantes que están si pueden encender sus cámaras para hacernos una foto del final de la sesión. Les agradezco mucho. Por aquí hay... Tatiana, Dime. no sé si es mucho pedir de pronto, si Eliseo en algún momento, si tenga tiempo, se hace como una listica de algunos libritos que él pueda como recomendar, que sean como útiles a la hora de pensarse las historias y escribir, y que de pronto nos pueda hacer llegar. Es una pregunta para Eliseo, disculpa. Si puede hacer algunas Sí, recomendaciones de libros. sí, nada, en algún momento que pueda y de pronto la haga llegar a Pumato, una listica, ahí como con tiempito y Pumato no las haga llegar. Ok, bueno, ahí lo checamos, está bien. Vale, Pueden bueno. acudir Mira, a aquí está Cata. Hola, Cata. ¿Cómo Quevedo, estás? que tiene una buena selección de textos. Fran Báez Quevedo, usted lo conoce, una buena selección de textos en La Ventana Imposible, que pueden acudir ahí. Yo les puedo dar las mías, pero pienso que las de él son bastante completas porque tiene una mirada, sobre todo para esto, para las estructuras, de que fue matemático y tiene una mirada muy especial. Y pienso que ir a Fran es una buena cosa. ¿Cómo se llama la página? Él está hablando de las referencias de Juan Páez Quevedo, ¿cierto? Sí. Ok, vale. Bueno, vamos a hacer la foto entonces de final de la sesión. ¿Vale? A la cuenta de 3, otra. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Listo. Ok, a ver, regálame una. Y dame un segundo. Ok, vale. Ok, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Eliseo, y gracias a los presentes. Gracias. Vale, Eliseo, muchísimas gracias. Un abrazo, saludos a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego.